Bienvenido a Fuera de Micrófono, José Luis Corrochano. Javier, ¿cómo Corro estás? Para los amigos, ¿no? Corro para los amigos, sí. Siempre corro. Sí, que sí, parece que es mi apellido, más que el Corrochano. Sí. Tu voz es una voz pues, reconocida en la radio deportiva. Llevas ya muchos años, pasaste por Onda Cero, donde nos tuvimos la oportunidad de trabajar juntos o conocernos, porque yo estaba en otro departamento. Sin embargo, empiezas en la prensa escrita. Creo, preparando la entrevista, he visto que tus inicios fueron en El Sol, ¿puede ser? Sí, bueno, en principio yo soy de Getafe y trabajaba ahí en una revista local de Getafe, justo cuando estaba haciendo la carrera. Y mi hermana trabaja en publicidad, trabaja en el sector de la publicidad y trabaja en un periódico que se llamaba El Sol. Era un periódico muy bonito, ¿eh? Sí, salió con mucha fuerza, un periódico muy bonito, que era muy bonito de leer. Pero dura muy poco, pero mi hermana me llevó allí a hacer, utilizó la influencia, unas prácticas y me quedé, ¿sabes? Hice unas prácticas y me quedé. Estaba Juan Mora, de jefe de deportes, que había ido del país al Sol, mucha gente del país había ido al Sol, porque era un periódico con mucha fuerza al principio. Y allí estuve hasta que a principios del año 92, cierra. O sea, fui en el verano del 91 y a principios del año 92 cierra el periodo, que me fastidió porque estaba acreditado para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que yo era jovencísimo y eso era una oportunidad increíble. Era una faena, ¿no? Y eso fue una faena. Pero ya me permitió tomar contacto con la élite del periodismo y estaba, bueno, empecé ahí a hacer cosas y cuando cerró eso ya, ahí hubo un periodo en el que tratar de ubicarte un poco en algún sitio. Y terminé acoplándome en Antena 3 Madrid Sur, que luego pasó a la cadena SER. Cuando la cadena SER compró Antena 3, y ahí estuve un rato también, en Antena 3 Madrid Sur. ¿Lo del periodismo deportivo fue por decisión propia o fue una casualidad que empezaste? No, natural. Yo creo que es una cosa natural. O sea, tenías claro. O sea, si me preguntas, ¿querías ser periodista? Pues no lo sé, es una cosa natural. Si querías hacer periodismo deportivo, pues no lo sé, una cosa natural. O sea, una cosa natural totalmente. O sea, no buscar, sino que ni perseguida ni nada, o sea que fue una cosa que se fue dando y ahí me he quedado. Y te enganchaste en esto, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién era un poco para ti, entonces, en aquellos años de tus inicios, pues la referencia, esa imagen que siempre tienes cuando empiezas, ¿no? Que me gustaría llegar a donde... no sé si estaban entonces todavía por ahí, funcionaba García, de la Morena... Sí, yo lo que sí era un gran consumidor de radio, porque mi padre siempre la tenía puesta y la radio, el soniquete de la radio siempre ha estado ahí metido en la cabeza también sin obsesión, pero está metido. Entonces yo, mira, yo hacía esto lo siguiente, escuchaba a Parrado, que empezaba a las 10, que me ha parecido un genio de la radio. Parrado, muchas de las cosas que hacemos hoy las inventó él, que estaba en Radio España. El programa Goles sigue ahí. Sí, él sigue haciendo goles. Sí, además me parece estupendo que tenga la vitalidad todavía para hacerlo. Escuchaba a Parrado y por la noche o grababa a García en las radios estas que le daba al REC, o grababa a García y escuchaba a De la Morena, o escuchaba a García y grababa a De la Morena. O sea, me he escuchado los dos programas. Pero una cosa que hacía por sistema y que me gustaba, o sea, me gustaba mucho. Y luego, por supuesto, oía los programas que se hacían a las 3 de la tarde, o sea, muy consumidor de radio. Entonces, ¿qué pasa? Que al final... sin tú quererlo, muchas de las cosas que has escuchado, eso lo llevas dentro, ¿sabes? Y entonces, pues la radio ha sido una cosa que me ha acompañado durante la vida y al final se ha convertido en mi profesión, pero que era un hobby total escuchar radio. Total, pero total. He citado 3, pero te puedo citar un montón de gente. Por supuesto, Héctor del Mar también. De niño he escuchado a Héctor del Mar. Mucha radio. He consumido mucha radio. ¿Y te gusta el fútbol, claro? Sí, me gusta, sí. Pero me gusta más la radio. ¿De qué equipo eres? Porque todos tenéis un equipo, ¿no? Sí, bueno, yo, he nacido en Getafe y he tenido la suerte de que Getafe llega a primera. Soy socio del Getafe. Es el equipo que me gusta. Y luego tengo mucho cariño por los equipos en los que he trabajado su información. He hecho mucho el Rayo Vallecano, que es gran cantera de periodistas, por lo menos antes. He hecho el Madrid, por supuesto, he narrado partidos de Madrid, he narrado partidos del Atlético de Madrid. Y luego soy mucho de jugadores que conoces o entrenadores que conoces, que creo que de bien nacido ser agradecido y si se han portado bien contigo, quieres que le vaya bien. O sea, es así. O sea, es que
me dice, yo qué sé, por ejemplo, por citar, Del Bosque. Pues Del Bosque me apetece que le vaya bien en todo lo que haga en la vida. Porque aparte de, si entra al Madrid, pues al Madrid. Si entra al Atleti, pues al Atleti. Me gusta que le vaya bien. Me gusta eso, que le vaya bien a la gente. No soy muy forofo o sea, no soy ultra de nadie. No soy ultra de nadie, de ningún equipo. Sí, ahora tenemos ya pues, el Mundial en puertas y sí que me gustaría conocer tu opinión sobre la lista del... Sí. Siempre se ha dicho que todos los españoles tenemos una selección favorita, pero ¿qué jugadores echas en falta? ¿Quiénes, ¿qué te parece la lista, en definitiva? ¿Qué te parece? Me parece que es una de las pocas listas a las que hemos llegado en paz. O sea, que siempre ha habido mucha discusión sobre determinados futbolistas, muchas filias, muchas fobias, y esta hemos llegado muy en paz. Ha tenido ahí Luis de la Fuente que decidir sobre Joan García o Remiro, y no sé, hombre, parece más portero Joan García que Remiro, parece más, pero estamos discutiendo del tercer portero para él, no del primero, estamos discutiendo del tercero, ni siquiera del segundo, porque para él el primero es Unai Simón, el segundo es Raya y el tercero es Joan García. No he hecho casi ningún nombre en falta. No sé, alguno que ha sonado ahí a última hora. A lo mejor es de menos un delantero centro rematador, no como Borja Iglesias, que un delantero centro, pues no sé, Espí, Toni Martínez, Gonzalo, que han estado ahí, que son jugadores. Pero no, para mí no serían titulares, serían un complemento más de la selección. No he hecho muchos nombres en falta. Creo que ha sido muy justo con el rendimiento de los jugadores. A alguno le parecerá injusto, a lo mejor alguno dice, oye, ¿por qué va Gavi, que ha jugado tan poco? Y bueno, porque son suyos, son jugadores suyos. El hecho de que no vaya ningún jugador del Madrid es una noticia. Es una noticia. Es una noticia. Y ha generado también polémica. Es una noticia, sí. Es una noticia porque no había pasado en ningún mundial. Ya había pasado en la Eurocopa del 21 que Luis Enrique no había llevado a ningún jugador del Real Madrid, lo cual ya era noticia. Y en esta solo había uno que tenía posibilidad, que era Hausen. No había más con posibilidad, porque Carvajal ha tenido mala suerte en el final de temporada o en la mitad de temporada y no podía ir. Y es que Gonzalo, que se lo lleva ahí como grupo de apoyo, es una noticia. Y además provoca que haya gente del Real Madrid que no se sienta muy identificada con la selección. ¿Qué pasa? O sea, hay gente del Real Madrid que la selección desde hace tiempo, como no van muchos jugadores del Madrid, pues van muchos del Barcelona. Es el equipo que más pone 8 jugadores el Barcelona. Y parece que como pasa con las banderas. La rivalidad, ¿no? Como pasa con las banderas, que las banderas parece que las agarra uno y el otro ya no puede, porque te hago lo de los extremos en la política. Parece que uno agarra la bandera y ya el otro ya no puede agarrarla. Y en esto del fútbol parece un poco igual, que parece que porque haya 8 jugadores del Barcelona, el del Madrid ya no puede ser. Porque meta goles Lamine Yamal, ya no puede ser de la selección si eres del Madrid. Y que eso lo cura el tiempo y lo bien que vaya la selección en el Mundial, eso lo cura el tiempo. Pero sí hay una desafección ahí cierta del madridismo con la selección. ¿Qué posibilidad le das de que pudiera repetir el segundo Mundial? Sería, pero estamos ahí entre los favoritos. Sí, eso seguro. Estamos entre los favoritos, lo que pasa es que yo creo que hay que tener una dosis de fortuna, de acierto en todo lo que haces, o sea, ¿España es más que Francia? Pues seguramente no es más que Francia. ¿Tiene posibilidad de Francia ganar el Mundial? Sí, como nosotros. ¿Portugal es más que España? No. ¿España más que Portugal? Pues tampoco. No. O sea, hay 3 o 4 selecciones ahí, algunas por historia, como Brasil, por ejemplo, que no tiene una gran selección, pero por historia va a estar ahí, Alemania. O sea, hay una serie de selecciones que pueden ganar el Mundial. Nosotros podemos ganar el Mundial, pero ¿nos jugaríamos nuestra casa que va a ganar el Mundial? No la jugamos porque es que gana uno. Pero yo creo que hay muchas opciones de llegar entre los 4 primeros, muchas opciones. La selección al final se ha convertido un poco en un espejo, ¿no?, del fútbol español, pero no a nivel de club no estamos tan... Este año, por ejemplo, la temporada que acaba, bueno, salvo el Rayito, no hemos estado ahí en Europa, dices. En Europa. Quiero decir que bueno, la Atleti ha llegado a semifinales. No sé si... Sí, bueno, ha habido una época... El fútbol de equipos no está al mismo nivel que la selección, ha habido una época muy gloriosa que el Madrid y el Barça llegaban muy lejos. Entre el Madrid y el Barça han ganado muchas Copas de Europa en este siglo. Han ganado muchas Copas de Europa entre los dos. Y luego el Sevilla ha hecho mucho porque el nivel subiera mucho, porque ha ganado muchas Europa League. Y han aparecido equipos, me estoy acordando del Español, por ejemplo, el Español jugó una final de la Europa League contra el Sevilla.
ha habido equipos que han aparecido ahí muy potentes, y es cierto que el nivel medio de la Liga es menor que hace tiempo. No. O sea, el nivel medio de la Liga de la Premier es mayor que el de la Liga. Y eso ha bajado, porque hay muchas dificultades económicas, muchas. O sea, los equipos están con el gancho, van con el gancho, o sea, están en números muy cercanos a menos o a cero. O sea, y eso influye mucho. Hay jugadores que fichan el fútbol español que son jugadores que no te dicen nada. O sea, para aprenderte los jugadores que se fichan cada año, hay jugadores que pasan por aquí por la Liga que son intrascendentes totalmente. Y ha bajado el nivel. Pero hay 3 equipos muy potentes, que son el Madrid, el Barça y el Atlético, son muy potentes. Se habla mucho esta temporada del fracaso del Madrid, sí. De llevar 2 años sin conseguir títulos. ¿Tú crees que se precipitaron a la hora de prescindir de los servicios de Xabi Alonso? Nunca lo sabremos, pero da la impresión que sí. Nunca sabremos lo que hubiera pasado. Sí, porque llevaba poco tiempo, no había pasado nada extraordinario. Es cierto que no olía bien, ¿eh? O sea, cuando se tomó la decisión ya había muchos meses antes que se percibía que la cosa no iba bien. O sea, que no iba bien. O sea, el feedback que tenía el periodista era: no funciona, no conecta con el vestuario totalmente, no conecta con la parte de arriba. O sea, había ahí síntomas de que no iba bien la cosa, los resultados no. Pero no era una cosa de decir, ostras, vaya, que está a 15 puntos del líder. Eso no pasaba. Pero no conectaba. Y el Madrid a veces, Florentino es más de jugadores que de entrenadores, mucho más de jugadores que de entrenadores. Entre jugadores y entrenadores elige casi siempre a los jugadores. Y aquí eligió a los jugadores. Es un equipo que tiene que ganar y ganar, ¿no? Y cuando no gana, pues ya viene la crisis, ¿no? Pero en el otro lado, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, que es el rival madrileño, lleva también pues, como 4 o 5 años que no gana nada. Ahí no se ve que haya un ambiente de crisis, ¿no? No, tiene menos exigencia. Ya. Tiene menos exigencia que el Madrid, muchísima menos exigencia. O sea, el Madrid es ganar todos los días. Y el Atlético de Madrid sale con un listón, para mí, bajo en la Liga, que es decir, los 4 primeros. Para mí eso es poca exigencia del Atlético de Madrid, me parece poca. Esta Liga, para mí, la Liga que ha hecho, la Liga, no la temporada, la Liga que ha hecho es muy mala. La Liga que ha hecho el Atlético de Madrid ha terminado a 25 puntos del líder. 25 puntos. O sea, la diferencia entre esto que se acude mucho al presupuesto, la diferencia entre el presupuesto del Barça y el Madrid con el Atlético no es de 25 puntos. No es de 25 puntos. O sea, no ha peleado la Liga desde hace mucho tiempo. Ahora, la temporada, pues ha tenido 2 ilusiones grandes. Una la final de Copa y otra meterse en la final de la Liga. Ha tenido 2 ilusiones gordas para el aficionado que le mantienen vivo en la competición. Pero la Liga es muy mala. Entonces, el Atlético sale de partida con menos exigencia. Para ellos, quedar entre los 4 primeros es un éxito. Entonces, para el Madrid, el éxito solo es ganar. O para el Barcelona, el éxito solo es ganar. Entonces hay una diferencia importante, claro. Oye, la polarización que hablabas tú, comentabas de pasada, ¿existe realmente entre Madrid y Barça? Sí. Eso está claro, ¿no? Pero yo no sé si eso se traslada también al trabajo diario, que es el que tú haces, ¿no? En Deportes COPE, entre la prensa catalana y la prensa madrileña. Entre vosotros hay mucho pique, hay... Hombre, si escuchas las tertulias radiofónicas, algo hay. Pues cara a cara. Algo hay ahí, porque sí hay... Lo que ha pasado, ya amplío un poco la respuesta, lo que ha pasado es que de ese periodismo que yo te hablaba que escuchaba de niño al que hay ahora, o sea, ahora se lleva mucho más decir de qué equipo eres, identificarte con un equipo, un poco como el periodismo político también, que todos cuando ves la tele sabes, el periodista que está hablando, vamos a decir, de qué pie cojea, ¿no? Sabes más o menos de qué, o para dónde chuta. Y en el periodismo deportivo ni te cuento, o sea, sabe quién es del Madrid, del Atleti, del Barcelona. Y eso, más que un defecto, se ha convertido en una virtud, porque a la gente le gusta que hables pues, desde el forofismo. Entonces, pues sí, bueno, hay piques, tal. Yo creo que todo el mundo se lleva bastante bien, pero en las refriegas de las tertulias a veces se va la mano, claro. Entonces a veces pues saltan chispas de verdad, no de mentira. No de mentira. Si, como parece, llega Mourinho al Real Madrid, eso tampoco es un
Eso no augura una paz entre Madrid y Barcelona, parece, ¿no? Tengo la impresión de que viene otro Mourinho, más sosegado. La edad te da otra visión de la vida. Yo creo que él, en el tiempo en el que estuvo en el Madrid, él exageró mucho su postura porque veía que el Barcelona era mucho más potente y necesitaba compensar un poco, ¿no? Y él compensó así, aparte con el fútbol, ganó una liga muy, muy potente, una copa y tal, pero yo creo que va a venir más sosegado. Ahora, no garantizo que el tiempo le haga volver a ese Mourinho cuando vea que pasan cosas que a él no le agradan. Te quiero decir esto, el tema del arbitraje, que es muy potente en el Madrid, del que se habla mucho en el Madrid siempre, que es que los árbitros nos están perjudicando, por decirlo suavemente, que lo dicen en el Madrid. Y él no le cuesta mucho alinearse con la postura del club, no le cuesta nada en absoluto. Pero tengo la impresión de que va a venir más sosegado, al principio, creo. Lo que pase en el trayecto, eso ya lo contaremos, ¿no? ¿Se puede dar por hecho que viene Mourinho? Porque claro, hay unas elecciones por medio. Sí. Las elecciones están claras para... Sí, yo creo que Florentino va a ganar las elecciones y que el entrenador de Florentino es Mourinho. ¿Qué pasa? Que estas elecciones han retrasado el plan de Florentino, que era, en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, ya hubiera sido anunciado Mourinho, si no hubiera elecciones. Pero Florentino cayó, yo creo que en una pequeña trampa, que es convocar elecciones creyendo que a lo mejor no le daba tiempo a Riquelme a presentarse y él ya poder anunciar a Mourinho, pero se ha encontrado con que van a tener que pasar 15 días, no hay ninguna duda para la mayoría de que va a ganar Florentino. No sabemos con tanto por ciento de votos a favor, pero que va a ganar Florentino. Pero le ha incomodado el plan a Florentino porque ya debería ser Mourinho entrenador del Madrid, debería serlo ya. Hay tanto antimadridismo como dice el Florentino, precisamente, en aquella famosa rueda de prensa. Sí. Dentro de los medios. Dentro de la prensa, yo creo que... Bueno, fuera sí que existe, o no estamos... Sí, o sea, fuera, en la calle. Sí, en la calle, yo creo que tanto... No sé si es 51-49 para el Madrid, pero ahí anda 50 andará, porque el que no es del Madrid suele ser de anti-Madrid, o sea, el que no es del Madrid es antimadridista. Yo creo que en la prensa hay... no hay antimadridismo como tal, que lo habrá en alguna, o sea, gente que cualquier cosa que haga al Madrid le parezca mal, pero sí que a Florentino no se le perdonan ciertas actitudes que haya tenido. O sea, yo creo que sí hay una fobia a Florentino en una parte de la prensa, en otra no, hay mucha filia, pero también hay fobia. O sea, pero más que antimadridismo, yo creo que a Florentino se le mira con recelo. En ocasiones, a lo mejor con razón, y en otras, pues porque no te gusta. Pero sí sí la hay. Es que lo que te estoy diciendo yo lo percibes tú también. Cuando tú escuchas a la gente hablar, Florentino en una parte de la prensa no cae bien. Lo que ha hecho no le parece bien. Más que por lo que ha hecho en el Madrid, por lo que ha hecho fuera del Madrid. Ya. ¿En algún momento de tu trayectoria has sentido alguna presión o alguna llamada de...? Ninguna. No. O sea, ninguna. Ninguna. No sé si es una leyenda urbana de que se carga... No, porque tengo constancia de que ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. O sea, a mí afortunadamente no, pero sí me consta que se aprieta muchas veces se aprieta demasiado y depende solo de la actitud que tengan tus jefes arriba del todo. La actitud que tengan ante las presiones depende de que te vaya bien o mal, ¿sabes? Porque presiones hay, pero las debe sostener el que está arriba. Si no las sostiene el que está arriba, está fastidiado, ¿sabes? ¿La Liga es una competición adulterada? A mí es que me cuesta mucho creer en los complot, ¿vale? Contra los equipos. Pero hay una cosa que ha pasado en los últimos años que es muy grave. O sea, es que es muy grave. No sé, o sea, a mí éticamente, mi concepto ético sobre lo que ha hecho el Barcelona no me lo va a cambiar nadie. O sea, me parece que es reprobable. Ahora, la consecuencia jurídica que tenga, la veremos. Pero que en el titular solo el titular de la noticia es: el Barcelona pagó durante tantos años
al vicepresidente de los árbitros. O sea, ese titular no lo resiste nadie. O sea, ese titular es... O sea, no sé si es delictivo, pero es éticamente reprobable. O sea, ¿cómo un equipo de fútbol puede pagar o tener en nómina para lo que sea a un juez de la competición? En activo. A un juez de la competición. Es que eso, o sea, yo entiendo que se suban por las paredes los madridistas y los que no son del Madrid, pero me cuesta mucho creer en los complots de decir, vamos a hacer que el Madrid no gane la Liga. Ahora que el Madrid se carga de razones con esto y con acumular jugadas y jugadas en su televisión, se carga de razones. Pues hombre, si tú pones un día Real Madrid Televisión y eres de Marte y vienes de Marte y ves Real Madrid Televisión, dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Claro, porque acumulas tantas jugadas que dices, ¿aquí qué pasa? Aquí ha pasado algo. Pero me cuesta mucho creer en los complots. Es excesivo el protagonismo que tiene Madrid, Barça, incluso un poco Atleti, en detrimento, pues, no sé, en el caso de Madrid, que tú, especialmente tú que eres Getafe, sí, Getafe, Rayos, por ejemplo, que pesa mucho la información cuando ha estado el Leganés o el Alcorcón, se habla muy poco quizá de estos equipos. Sí. O al menos se habla cuando ya en la cola del programa. Sí, eso es así, es así. O sea, la información del Madrid pesa muchísimo. Es que ahora que hay, antes lo podíamos intuir, pero ahora ya lo sabemos, porque en la radio, por ejemplo, hay un medidor de la gente que está conectada a través de los teléfonos o de Internet. Y no tiene nada que ver cuando hay una noticia potente del Real Madrid, mala o buena, con relación a otra. Es que es brutal. O sea, es evidente. También digo una cosa. El Real Madrid, o sea, si yo viviera fuera de España, el Madrid me parecería uno de los clubes más potentes del mundo. O sea, y ese equipo vive en España, como el Barcelona, que es muy potente también, ¿eh? Y que, o sea, tienen mucha información, y esa información la consume mucha gente, mucha más que la del Rayo y la del Getafe, el Leganés. Y luego está el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid trata de pelear con un monstruo en la misma ciudad. O sea, entonces, hacerse hueco ahí en la misma ciudad con el Madrid es muy difícil, y lo hace. O sea, consigue hacerlo, en ocasiones es protagonista. Y ya eso es noticia, o sea, porque es muy difícil pelear contra el Madrid. ¿El arbitraje español está al nivel del arbitraje en general, el arbitraje europeo? A mí lo que... Quizá ha quedado dañado también por lo que hemos acabado de comentar, bueno, ¿no? Indudable, del caso Negreira, ¿no? Está bajo sospecha, totalmente. A mí lo que me parece es que son muy protagonistas, o sea, me parece que han adquirido un nivel de protagonismo que no les corresponde. O sea, el fútbol es los jugadores, los futbolistas, metiendo goles, haciendo jugadas. Pero es que si tú ves un partido de fútbol, el árbitro tiene un protagonismo muy alto, muy alto. Y ya el VAR ni te cuento. O sea, se han convertido en superestrellas o creen ser superestrellas. Y yo creo que deberían bajar, para mí, en mi opinión, creo que deberían bajar un poco el listón del protagonismo. Si no fueran... O sea, hay veces que tú ves los partidos y dices, ostras, el árbitro aquí parece Messi o Cristiano Ronaldo. No. Sabemos mucho de los árbitros, mucho. Pero eso es culpa nuestra también, porque le damos mucha bola a las jugadas polémicas y tal. Se habla mucho, ¿no? Se habla mucho. O sea, es más noticia la polémica que el juego. Mucho más la polémica que el juego, pero mucho más. O sea, la polémica es más importante que el juego. Tú, Corro, te incorporaste a COPE en el 2010, sí. Coincidiendo con la llegada de Paco González, de Manolo Lama... Pepe Domingo y también... Joseba Larrañaga, Alcalá... Llegó después Juanma sí llega después. Juanma llega después. Sí, eso es el año 2010, sí, como dices. Que tú venías de la COPE, sí, digo, de Onda Cero. Sí. Mira, estábamos en Hamburgo, en la final de la Europa League que juega el Atlético contra el Fulham, y ese día se conoce la noticia de que la cadena SER despide a Paco González. Y yo me encuentro a Manolo, con el que tenía cierta relación, pero no de amistad ni nada, cierta relación profesional. Y le vi muy preocupado. O sea, Manolo, que es un tío que maneja muy bien las situaciones muy complicadas, le vi muy preocupado. Y entonces entendí, digo, ostras, estos tienen un problema grave. Tan grave que terminó en la marcha del mayor traslado de profesionales de una radio a otra que se ha visto en la vida. Y estando en el Mundial,
recibo una llamada, yo estaba en Onda Cero y recibo una llamada de Lama y me dice, Corro, ¿te vendrías con nosotros? Y así, o sea, solo eso. Y digo sí. Dice, vale, ya te llamo. O sea, eso así. O sea, sin decir. Y en ese periodo se habla mucho de que se van a ir a Vocento, a Punto Radio. O sea, se habló mucho, bueno, negociaron con Punto Radio. Y con Antena 3, yo creo, ¿no? Anteriormente, ¿no? Sí, es posible que hubiera una negociación, pero no creo que A3 Media no tenía la intención de coger tanta gente, ¿no? Que era un grupo muy potente. Entonces, en el periodo ese, que yo la había... No volvimos a hablar, ¿eh? O sea, ya... Sí, tal. Y se habla de Vocento y digo, ostras, como se vayan a Vocento, que era una mini cadena, comparado con Onda Cero, que era una radio potentísima, que a mí me encantaba Onda Cero. Digo, a ver cómo termina esto, a ver cómo termina. Y el día ella me llama y dice, oye, nos vamos a la COPE. Porque ellos lo firman el día de la final del Mundial 2010, firman en Sudáfrica, firman el contrato. Y a la vuelta me dice, oye, nos vamos a la COPE. Y yo digo, es una radio muy potente, la COPE estaba en horas muy bajas, era la tercera o la cuarta radio de España, porque Onda Cero estaba también muy potente, y la SER ni te cuento. Y llega un grupo ahí, que yo los conocía, pero no había trabajado con ellos. Y bueno, Manolo no viene en esa tanda, claro. Manolo se queda en la SER porque no podía deshacer el contrato. Esto está más que contado en un libro, o sea que no desvelo así grandes cosas. Y Manolo se incorpora luego. Y ahí termino. Solo vinimos 2 o 3 personas de fuera de ese grupo. Uno, Miguel Ángel Díaz, que venía de Radio Marca. Arantxa Rodríguez, que estaba conmigo en Onda Cero y que nos fuimos los 2. Y nada más, los demás todos de la SER. Es que significa un antes y un después la entrada de ellos claro, la COPE empieza, ¿no?, a dar prioridad al deporte, los fines de semana. Eso se revoluciona un poco lo que es la propia cadena, ¿no? Es una decisión estratégica que cambia la radio. O sea, ellos toman la decisión de apostar por el deporte y les sale bien. Porque luego se incorpora Herrera, que es ahora Herrera y el deporte son las 2 cosas más potentes, pero ellos apuestan por el deporte. Cuando me fui de Onda Cero y que me despedí de Ferrari, que era el director de la radio, que conoces bien, le digo Javier, tenés una radio cojonuda, digo, pero le falta el deporte. Y me dice, mira, nosotros, nuestra prioridad... Aparte que la radio Onda Cero era solvente económicamente, pero vamos, pero en ese momento, y espero que ahora también, me dice, nosotros tenemos, mira, te voy a decir, mira, esto es, en ese momento, 2010, me dices, Herrera, Julia Otero, Alsina y luego los demás. Lo demás es el deporte. O sea, no, lo demás. Entonces entendí cuál era el mensaje. Fíjate que era Herrera, Julia Otero, Alsina, que si ahora preguntamos, pues era Alsina, ¿no? Alsina, me imagino, Julia Otero y no sé si La Torre. Bueno, el orden de prioridades, ¿no?, de Onda Cero. Y estos no, la COPE dijo, el deporte, se gastó mucho dinero y le salió bien. Le salió bien porque fue banderín de enganche para... O sea, cambiar de emisora de radio es muy difícil, ¿eh? Luego Pepe Domingo con la publicidad, Pepe Domingo, era un puntal, Pepe Domingo... A nivel económico... Claro, era una garantía de ganar mucho dinero. Pero la apuesta que era, vamos a apostarlo todo al rojo, a esto. Porque era mucho dinero, una inversión muy potente. Y que el tiempo le ha demostrado que le salió bien. Oye, el deporte, la información deportiva tiene ahora pues sus peculiaridades, los tiempos han cambiado. Hay excesiva opinión, excesiva tertulia, hay menos información, quizá porque tampoco, alguna vez te lo he escuchado incluso decir a ti, ¿no?, la dificultad para llevar a los protagonistas a la radio, los grandes, las estrellas, parece como si estuvieran blindadas, ¿no?, y solo conceden una entrevista cuando a ellos les interesa, ¿no? Eso, ¿quieres hacer una reflexión sobre esto? Sí, cuando me llaman para dar alguna clase en algún máster, eso siempre les digo yo, mira, los programas se hacen con 3 cosas, son 3 cosas muy fáciles, son información, entrevistas y opinión, ¿vale? Con esas 3 cosas tú haces cualquier programa de radio. Pero, ¿qué pasa? Para mí, lo más caro es la información, eso es lo más caro. El tener información es lo más importante y es lo más difícil. Luego,
las entrevistas cada vez están más difíciles, mucho más difíciles. Las buenas ni te cuento, porque los protagonistas además tienen ya otros medios para expresarse, que son las redes sociales o los subgabinetes de comunicación, y eso dificulta más que tengas tú, no la exclusiva, pero sí cierta prioridad para expresarse. Digo, y la opinión es lo más fácil. Digo, eso es lo más fácil. Ahora, ¿qué es difícil? Opinión con información. Entonces tú tienes que buscar opinión con información. ¿Qué pasa? Mi opinión es que, por ejemplo, en mi sector, si yo hablo del Real Madrid, tengo que hablar con gente que sepa lo que está pasando en el Madrid, porque tiene información. Porque la opinión del Madrid, la tuya, la mía, la de nuestro vecino, pues es muy parecida. Pues me gusta este, no me gusta este, yo echaría este. Pero si tienes información, la opinión cambia. Por eso me parece que si tú haces una tertulia del Madrid, gente que sepa de lo que está hablando, ¿vale? Es como, por ejemplo, si tú pones la televisión por la mañana y tú tienes una nómina de opinadores, si hay un terremoto, si hay una subida de la bolsa, si hay una pandemia, todos opinan de eso, pero no son especialistas de eso. No. O sea, les da... la experiencia les permite hablar de eso, pero no son especialistas de eso. Entonces, que hay mucha opinión. ¿Por qué? Porque hay pocas entrevistas, hay mucha opinión. Que también te digo que a la gente a veces prefiere opinión antes que una entrevista, mucha gente. Y los programas funcionan así ahora, pero sí hay muy pocas entrevistas, y buenas muy pocas, muy pocas. Sí, pero a veces si la opinión no es fundada, al final claro, eso genera de alguna forma cierto descrédito, ¿no? Porque yo lo veo, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Se publican fichajes, se publican... no sé si ha hecho daño también ese tipo de... Yo creo que ahora ya... O sea, yo no me lo creo, eso es una de las cosas que la gente te dice, ¿no? No me lo creo que vayan a traer a fulano, no creo que venga... ¿no? Es así porque ya es a granel, o sea, todo el mundo tiene un canal para contar cosas, y claro, lo importante aquí, pero eso le obligamos al oyente o al lector o al que ve la televisión, le obligamos a que sepa quién dice las cosas. Pero eso forma parte de la credibilidad de la gente. O sea, si un periodista dice una cosa y tú dices, me lo creo, porque lo dice este. O sea, yo cuando veo las informaciones, como conozco un poco también sus fuentes de información, de algunos, conozco la fuente de información, digo, esto es verdad. Digo, esto es verdad. O sea, hay cosas que digo, esto no sé si es verdad. Pero cuando leo a uno, digo, esto es verdad. Esto que está contando este tío es verdad, porque tiene credibilidad y sé que sus fuentes son buenas. Pero claro, le obligamos a la gente a que granjee ahí y diga, este sí, este no. Claro, entonces la gente cuando ve cosas ahí, y aparte que la información ha pasado a ser de todo el mundo. O sea, hay como un saco ahí que está toda la información. Hay mucha información, tú metes la mano y pues esto es mío también, ¿sabes? Porque como no sabes de dónde sale, pues tú te lo atribuyes o lo dices, ¿sabes? Un programa como El Chiringuito, el boom del Chiringuito tiene una parte, también es informativa, pero tiene una parte quizá de programa de entretenimiento, lo podríamos... De televisión. Programa de televisión. De show. ¿Tú nunca te has...? Sí, estuve con Pereló, sí. ¿Estuviste, pero en Punto Pelota? Sí, en Punto Pelota, y no sé si en El Chiringuito, ¿no? Pues yo creo que Punto Pelota, sí. No. Me llama Pedrerol. O sea, yo es cierto que me siento un poco cómodo en la refriega, me siento un poco cómodo en la discusión, ¿no? Esos programas necesita gente que discuta mucho, que polemice, o sea, que sea polémica, porque eso que te he dicho antes, que funciona más la polémica que otra cosa. Y yo creo que es un programa muy bien hecho. O sea, creo que es un programa, no necesita este halago el programa, porque lleva mucho tiempo, pero es un programa muy bien hecho porque ha conseguido ahí fidelizar a la gente con determinados personajes que son muy potentes. Y entonces cada uno da su opinión en un lado, en un extremo, confrontan y eso funciona. Con la bufanda, lógicamente, y con la camiseta del equipo... Basado siempre en el Real Madrid. ¿Sabes? Un poco el Barcelona, ¿vale? Pero el protagonista siempre es el Madrid, porque Pedrerol, que es un genio, o sea, es un comunicador extraordinario y muy buen, o sea, de producto de televisión sabe mucho, él sabe que el Madrid es lo potente. O sea, el Madrid es lo potente, lo demás, bueno... Sí, a favor o en contra, pero... Sí, pero es lo potente. Y luego, sí, si pasa alguna cosa alrededor, bueno, la tiene ahí también, pero lo potente es el Madrid. En los muchos años que llevas dedicado a la información deportiva, si tuvieras que recordar pues un momento que te llenó de, no sé, de orgullo, de emoción, o que viviste, ¿no? ¿Cuál sería? Para mí son los Juegos Olímpicos. O sea, es una cosa totalmente diferente
a cualquier evento que puedas cubrir. Yo he tenido la suerte que Manolo Lama, que es el que organiza los juegos, ha confiado en mí para los últimos, y tengo que decir que eso es un espectáculo, porque, o sea, tú recibes, o sea, eres la primera persona que recibe las emociones de un deportista, cuando ha ganado o cuando ha perdido. O sea, es impresionante, o sea, porque termina un evento y tienen la obligación de ir directamente a los periodistas. Y vienen con la emoción de haber ganado o haber perdido. Eso es alucinante. Yeah. Eso es alucinante. Ese momento, ¿no? Ese momento es alucinante, porque hay tíos ahí que están currando 4 años para, te pongo un caso de un combate de judo, que dura 1 minuto. O sea, 4 años se lo juegan en 1 minuto. Tú imagínate la cantidad de emociones que tienes. Y eso es impresionante. Yo he vivido ahí momentos muy potentes. Y luego con superestrellas como Rafa Nadal, o viéndole competir este último torneo que jugó en París. O sea, situaciones muy o sea, inolvidables. De ganar, de gente que he visto ganar y gente que he visto perder. ¿Cómo vas a vivir el Mundial? ¿Lo vas a hacer desde aquí? Sí, bueno, me han encargado un programa de 3 a 4, un especial del Mundial, que las 3 o 4, las 3 de la tarde aquí son, en Estados Unidos son las 9 de la mañana. O sea, que está por pasar todo allí, o ha pasado ya el día anterior. Pero bueno, yo, como te he dicho, era muy oyente de radio, y a mí estos programas que hacían especial del Mundial me gustaban mucho, porque me gustaba como lo contaban, la cantidad de gente. Nosotros tenemos la suerte de que es una radio muy potente y va mucha gente allí a México y a Estados Unidos a contar esto. Entonces es muy fácil. La realidad es que yo que he trabajado, por ejemplo, en Radio Voz, que era una radio pequeña, a trabajar en la COPE, es que esto es muy fácil. O sea, solo tienes que, es dar paso a la gente. O sea, lo fastidiado es trabajar en una radio que tienes que darle vuelta para contar las cosas, pero esto es muy fácil. O sea, tienes una cantidad de profesionales de altísimo nivel, o sea, con acceso a toda la información. O sea, es muy fácil, porque está chupado. ¿Quién ha sido el mejor futbolista de la historia? Porque algunas veces, de vez en cuando sale el debate de si Stéfano, Maradona, Messi. ¿A ti qué te parece para mí, el más completo? Para mí, el que más me ha gustado, no digo que sea el mejor, es Maradona. Para mí Maradona. ¿Por qué? Por una cuestión de edad. Porque Maradona jugaba cuando yo era joven, cuando era un adolescente, y eso te marca mucho. Y yo a Maradona le veía hacer cosas impresionantes, o sea, y me parecía, o sea, está en mi recuerdo de niñez, de juventud, y ahora, sin desmerecer, claro, Messi me parece un monstruo. O sea, Messi me parece, para que veas lo que pienso, o sea, para mí el que más me gusta es Maradona, pero Messi es Maradona todo el rato. Yeah. O sea, Messi es Maradona todo el rato, todos los partidos es Maradona. Pero Maradona hacía cosas que a mí me molaban mucho, ¿sabes? ¿Y Mbappé puede llegar al nivel de ellos? Porque Mbappé se cuestiona incluso, ¿no? Si es individualista, si tiene... Pues lo va a decir que gane títulos en el Madrid. O sea, si no gana títulos no lo será, y si gana títulos, pues el título te agranda como jugador, como estrella, pero si no gana títulos. Aquí lleva 2 años en el Real Madrid y no ha ganado. Entonces su caché baja. O sea, no hay nadie que diga, ahora, Mbappé tiene que ser Balón de Oro. No, ahora mismo no, a lo mejor hace un Mundial extraordinario y tiene que ser Balón de Oro. Pero se lo van a dar los títulos. Hombre, si gana otro Mundial, si va y gana otro Mundial y es protagonista, ha jugado 2 finales, una la ha ganado y otra la ha perdido. O sea, es un tío que... y estuvo a punto de ganársela a Argentina, estuvo a punto de ganársela él solo. O sea, que es un jugador buenísimo. Fueron a penaltis, ¿no? Sí, fueron a penaltis, que lo provocó él, que fueran a penaltis. Buenísimo, pero tienes que ganar títulos. Si no ganas títulos, porque es muy bueno, hace cosas muy buenas, pero tienes que ganar títulos. ¿Y qué tal se lleva eso de ser un poco, estar en un segundo plano, ¿no? Que, bueno, pues eso de estar trabajando y siempre... con la élite. Sí, pero pensando en no en el lucimiento, sino el trabajo... Sí, bueno, no sé, eso ¿no? Al final cada uno tiene que asumir el puesto que le toca en la vida. O sea, yo trabajo con Manolo Lama, Paco González, Juanma Castaño. O sea, a mí salir en una foto con ellos, imagínate lo que supone, o hacer un programa al lado de ellos. O sea, a mí me da paso los sábados Paco González. O sea, tenía a Paco González, empiezo yo. O ayer que estábamos dando la lista del Mundial, que estaba presentando yo, tenía al lado Manolo Lama. O sea, hay que asumir que cada uno tiene su posición en su trabajo.
y bueno, o sea, tienes que tener la ambición de pelear por ser número uno, y más si estás en una radio que es número uno, pero también asumir un poco los papeles, o sea, no vas a estar ahí peleando contra una cosa que está establecida, ¿no? Ese es un hombre de equipo, vamos. Pues sí, hombre, sí, yo creo que sí. Además, que te diré que o sea, lo más potente es el equipo. O sea, es evidente que necesitas a alguien que o sea, sí, que Manolo, Paco, que ponga la cara, ¿no? Son estrellas de la comunicación. Pero si no tuvieran... O sea, mira, si ahora mismo, en mi opinión, si ahora mismo, por ejemplo, dijeron Onda Cero, ostras, queremos relanzar el deporte, ¿vale? Si ficharan a uno solo de los que te he dicho, no lo relanzarían. O sea, bueno, es más, te digo, eligió a uno y no fue capaz él solo. Se puede dar el que es de La Morena. Que es de La Morena. Eligió uno solo, que es una barbaridad de comunicador, pero uno solo no te lo hace. No te lo hace. O sea, necesitas... Y eso lo tiene muy claro este grupo de personas, Lama y Paco, que lo tienen muy claro, que, o sea, uno solo, sí, claro, evidentemente son la leche, o sea, son buenísimos, pero si se fuera uno solo, no lo haría. Estoy convencido. Es curioso que ya vamos a ir terminando. Los programas de noche tuvieron su momento... Sí. Cumbre, ¿no? Cuando estaba pues José María frente al... ese es el momento cumbre, García sí, contra la Morena. Pero ahora la audiencia, en global, me refiero en general, hay líderes y ha bajado, ¿no? Mucho. ¿Eso a qué se debe? Yo creo que hay una oferta muy potente de muchas cosas, y luego que la gente llega sabida a ese momento. Porque tú y yo poníamos la radio y no sabíamos qué iba a decir García o de la Morena. O sea, era una sorpresa. Pero ahora no, o sea, eso no pasa. Muy raro que haya. Pero antes tú ponías la radio y tú te sorprendías, decías, ostras. Te anunciaban esta noche. Sí, una noticia, o sea, abrían con una noticia. Creaban la expectativa, además. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucho, o sea, esto lo ha dado pues el teléfono, que el teléfono está todo. Entonces llegas muy sabiendo. Entonces la expectación, el hype que dicen los modernos, ha bajado mucho, ¿no? O sea, entonces hay tanta oferta que al margen de la deportiva, luego hay tanta oferta que es muy complicado. Entonces se mantiene ahí en un nivel que sigue siendo referencia, pero no es tan potente la audiencia. Y luego pasa otra cosa, que ya no hace falta quedarte a las 11 de la noche a escuchar lo que dicen, porque te levantas por la mañana y lo tienes aquí. Claro. Lo tienes en el podcast y lo escuchas, ¿no? Escuchas lo que quieres. La radio a la carta. Sí, es así. Oye, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, sí. José Luis, y a ver si ganamos el Mundial. Sí, hombre, esa noticia yo creo que la... No te he visto muy convencido a la hora de... No, sí, es que decir ahora vamos a ganar el Mundial, claro. me parece que es una exhibición ahí de ilusión que no corresponde. Yo creo que hay muchas posibilidades, pero es que mira, hay una posibilidad en el cruce, o sea, en la primera fase, que si Argentina o España, uno de los dos termina segundo, hay una posibilidad de que en 16avos se crucen y tú haces una Argentina-España. Te puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Muchas gracias. A ti. Ha sido un placer. A ti, Javier, igualmente.